Lo que veremos a continuación, esta sección corresponderá al impacto entre dos partículas. Es un capítulo, una sección bastante extensa, pero que nos va a permitir poder resolver bastantes ejercicios. Y dice lo siguiente: cuando tengamos impacto entre dos partículas, cuando dos partículas colisionan entre sí durante un corto periodo de tiempo, se producen fuerzas impulsivas entre ambas partículas. Y en general existen dos tipos de impacto: el impacto central directo y el impacto central oblicuo. Vamos a ver el más fácil primero, que es el impacto central directo. Consideremos dos partículas A y B, cada una con sus masas respectivas, las cuales se mueven en línea recta, como se aparece aquí en la imagen. Tienen una velocidad A y una velocidad B, antes del impacto. Si estas partículas colisionan, luego del impacto van a tener distintas velocidades. A la velocidad final le llamaremos BA' y la velocidad final de B, BB'. Entonces, asumiendo que no tenemos ninguna fuerza externa aplicada sobre estas partículas, ya como habíamos visto con anterioridad en el curso, vamos a tener que el momentum lineal del sistema se conserva. Esto lo vimos cuando vimos impulso. Por lo tanto, el momentum inicial del sistema debe ser igual al momentum final del sistema. Ya, en otras palabras, ya, si por ejemplo estamos trabajando en una línea, en un impacto que ocurre en una línea, como el que está acá, vamos a tener que inicialmente habrá un momentum, el momentum inicial de A, la masa por la velocidad, más el momentum inicial de B, es decir, el momentum del sistema, será igual al momentum final, LA', LB'. Voy a escribir los primas acá afuera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que la masa por la velocidad inicial de A más la masa por la velocidad inicial de B, aquí está la masa de A y la masa de B, será igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. Ahora, como estamos trabajando en la misma línea, ya, supongamos que esta es una dirección, ya que llamaremos N, ya, una línea en la cual impactan las partículas, ya. Como estamos trabajando en una sola dimensión, en realidad esto podemos prescindir del vector porque asumimos que es la componente en esta dirección, que es la dirección del movimiento. O sea, en vez del vector podemos escribir el impulso de A y B inicial. La suma debe ser igual, perdón, el momentum de A y B sumados iniciales tienen que ser igual a la suma de los momentum finales. Lo mismo si lo quisiéramos escribir en términos de la masa por la velocidad. Masa de A por velocidad de B, masa de B por la velocidad de B, igual a la masa de A por la velocidad de A final, más la masa de B por la velocidad final de B. Tendremos esta ecuación. Cuando tengamos un impacto central directo, es decir, que ocurre en la misma línea, en una sola línea de movimiento. Bien. Además de esta ecuación, esta es la primera, hay una ecuación que está asociada a un coeficiente de restitución para el impacto central directo. Y dice lo siguiente: cuando las dos partículas, A y B, se deforman y restituyen al colisionar, pudiendo perder energía durante la colisión, se define el coeficiente de restitución E como un coeficiente que toma en cuenta qué tan elástico o plástico es el choque, que tiene la siguiente ecuación. Vamos a definir este coeficiente de restitución E, que al ser multiplicado por la velocidad de A,
menos la velocidad de v. Esto será igual al opuesto de la diferencia de las velocidades finales. De este modo, se va a cumplir esta ecuación. ¿Ya? Es decir, el coeficiente de restitución E también puede ser escrito como menos la velocidad final de A menos la velocidad final de B dividido en la velocidad final, la velocidad inicial de A menos la velocidad inicial de B, pasando esta componente en el denominador, de este modo. ¿Y qué nos va a decir este coeficiente? Vamos a tener tres casos. Si E vale 1, vamos a definir esto como un choque elástico, es una definición. Si E está entre 0 y 1, será un choque inelástico. Y si E es igual a 0, lo vamos a denominar choque plástico. Hablaremos de esto a continuación, ¿ya? Pero acá tenemos dos ecuaciones, una ecuación de conservación de momentum y una ecuación de coeficiente de restitución. Ya. Vamos a tener tres tipos de colisiones. Una colisión elástica, ya que ocurre cuando el coeficiente de restitución es 1. En este caso, ya, cuando tengamos una colisión elástica, las partículas se deforman al chocar, pero vuelven a su forma original sin perder energía y se conserva la energía mecánica del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que E igual 1, el coeficiente de restitución es 1 y la energía mecánica, la suma de la energía mecánica de ambas partículas, va a ser igual a la energía mecánica final. ¿Ya? Y cuando tenemos este caso, antes del choque, ya supongamos que esta es la partícula A, esta es la partícula B, cuando chocan, después ya pueden estar en otra ubicación. Supongamos que A queda acá, quedan sin deformar, mantienen su forma, se conserva la energía. Cuando tengamos la colisión inelástica, ya, las partículas se deforman al chocar sin volver a su forma original. Van a perder energía mecánica, que va a estar representada en la deformación de las partículas. No se va a conservar la energía mecánica del sistema y ambas partículas van a quedar separadas entre sí. Ya, ¿qué quiere decir? En este caso tenemos el coeficiente de restitución que va entre 0 y 1. Y la energía mecánica total del sistema inicial, como se va a perder energía, va a ser mayor a la final. Y vamos a tener que antes del choque, si esta era la partícula A y esta es la partícula B, las tenemos en la posición con una cierta forma. Después del choque, A va a quedar algo como esto. Ya puede quedar deformada. A y, y B. Quedan deformadas pero separadas. El coeficiente de restitución en este choque va a ser entre 0 y 1. Y además vamos a tener una colisión plástica. Cuando tengamos una colisión plástica, las partículas se deforman al chocar, sin volver a su forma original, pierden energía mecánica. No se va a conservar la energía mecánica, pero ambas partículas van a quedar unidas entre sí. El coeficiente de restitución será igual a 0 y tendremos que la energía mecánica inicial va a ser mayor a la energía mecánica final. Es decir, vamos a tener que antes del choque tenemos acá la partícula A y la partícula B. Después del choque
estas partículas van a se van a ver deformado y van a quedar juntas, A y B. Van a formar a ser una sola partícula que va a tener una suma de sus masas. Y con ello tenemos, y cada una de estas partículas tendrá la misma velocidad. Tanto la de A como la de B, como están unidas, tendrán la misma velocidad final. Con ello hemos definido los tipos de colisiones que hay cuando tengamos un impacto central directo, es decir, en una sola línea. Pero también tendremos otro tipo de impacto, que es el impacto central oblicuo. En este caso vamos a trabajar como si las partículas se movieran en un plano, no se mantienen en una línea recta. Y en este caso se va a considerar que el impacto es oblicuo. Es parecido cuando tenemos pelotas de pool, que las bolas de pool no chocan necesariamente en una línea recta, ¿ya? Se mueven dentro de un plano que es el paño de la mesa. Y para ello vamos a tener una velocidad inicial, VA, y una velocidad final después del choque. Y va a haber una línea que vamos a definir como la línea de impacto, que es aquella línea, ¿ya?, que va a ser perpendicular a la línea de contacto, que la línea de contacto es la línea en la cual se juntan las partículas. Por ese periodo corto durante ocurre el choque. Tenemos la velocidad también inicial de v, que es con la que llega, y también una velocidad final. Entonces acá tendremos una característica que es muy distinta a al impacto que vimos anteriormente, al impacto central directo. Ya, es importante recordar que vamos a tener una línea de impacto y una línea de contacto, y va a depender de qué línea estamos considerando, va a depender de qué ecuaciones son válidas. Entonces, primero, supongamos que esta es la partícula A y la partícula B, y vamos a considerar cuánto vale la conservación de momentum en la dirección de la línea de impacto. ¿Cómo podemos representar esto con una ecuación? Entonces, tenemos acá la partícula A, tiene una masa A, que va a tener una cierta velocidad inicial. Esta figura va a corresponder a lo que ocurre antes del choque. Antes del choque, viene la partícula A, impacta con una cierta velocidad inicial de A, y esta velocidad se va a poder descomponer en una componente que va a ir en la dirección n y una componente que va a ir en la dirección t. ¿Cómo la descompongo? Bueno, voy a tener este ángulo, ¿ya? Voy a tener que conocer el ángulo con el cual impacta la partícula A. Esta es la velocidad inicial. Y la partícula B vendrá también con una velocidad inicial que también puede ser descompuesta, ¿ya?, por una velocidad B en la dirección de la línea de impacto y una componente en la línea de contacto. Cuando estas partículas choquen, se van a producir impulsos. Va a haber un impulso que le va a ejercer la partícula a B, y por acción-reacción habrá un impulso que va a ejercer B sobre A, que será el impulso de B sobre A. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de conservación de momentum, ya, la podemos aplicar en la dirección de la línea de impacto. El momentum antes será el siguiente. Momentum lineal antes del impacto. Ya, antes del impacto, en dirección de la línea de impacto. Estamos tomando esa componente.
impacto n. Y en esa componente vamos a tener la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la componente de la velocidad de B en la línea de impacto. Ya recordemos que estas son las componentes. Después del choque, ya, como lo voy a dibujar acá, tendremos una cierta velocidad de A final, que también puede ser descompuesta como una velocidad final de A en la dirección de la línea de impacto y una velocidad final de A en la dirección de la línea de contacto. Lo mismo para la velocidad de B. Supongamos que B tiene una velocidad final como esta, tendrá una componente en la línea de contacto y una componente de B en la línea de contacto. Estas son las velocidades finales después del choque. Entonces, después del choque, es decir, el momentum lineal, después del impacto, en dirección de la línea de impacto, o sea, en dirección n, me va a quedar la masa de A por la velocidad de A en la dirección de la línea de impacto, más la masa de B por la velocidad de B, la componente de la velocidad de B en la dirección de la línea de impacto. Y como aquí no hay fuerzas externas, estos impulsos durante el impacto se cancelan, ¿ya? Como, ¿ya? Aquí lo voy a escribir acá. Como no hay fuerzas externas, ¿ya? Se conserva el momentum lineal. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el momentum lineal inicial en la dirección que faltaron los primas, ¿ya? Porque son finales. El momentum inicial en la línea de impacto será igual al momentum lineal final en la línea de impacto. Y tendremos esta ecuación que nos servirá para resolver los problemas. ¿Ya? Es solo válida en la dirección de la línea de impacto. ¿Ya? Para la conservación de momentum, a lo largo de la línea de contacto, tenemos una diferencia. La diferencia es la siguiente. Antes de explicar la conservación de momentum en la línea de contacto, vamos a explicar cómo se aplica la ecuación del coeficiente de restitución en la línea de impacto, ¿ya? Que es lo que vimos para impacto central directo acá, pero ahora será válido para el choque oblicuo, impacto central oblicuo. Para aplicar la ecuación del coeficiente de restitución, ya, lo que haremos es lo siguiente. La ecuación del coeficiente de restitución es válida para el impacto, es válido para el impacto en la dirección de impacto. Por lo tanto, se aplicará del siguiente modo. E por la velocidad de A inicial en la línea de impacto menos la velocidad inicial de B en la línea de impacto será igual a la diferencia de la velocidad de A final a lo largo de la línea de impacto menos la velocidad final de B a lo largo de la línea de impacto. Es decir, E será menos la diferencia de las velocidades finales en esta componente de impacto menos la diferencia
de las velocidades iniciales, considerando las componentes de la línea a lo largo de la línea de impacto. Y conservamos los mismos criterios. Si tenemos e igual 1, puede ser e entre 0 y 1 y e igual 0, ya se conservan las mismas propiedades. Dicho esto, ahora sí, podemos pasar al impacto, a la conservación del momentum en el impacto central oblicuo, pero cuando tengamos la componente de la línea de contacto. Y para eso podemos asumir las partículas por separado. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Si esta es la masa A, ya, esta es la masa A, que recordemos que tenía una cierta velocidad inicial, tiene una cierta velocidad inicial que puede ser descompuesta en la línea de impacto y la línea de contacto, choca con la partícula B y finalmente tendrá otra velocidad que también puede ser descompuesta en una componente final en la línea de contacto y una componente final en la línea de contacto. La partícula B, cuando chocan, le genera un impulso que va en esta dirección, impulso que ejerce la partícula B sobre la partícula A. Entonces nos damos cuenta de que la partícula A por sí sola, ya cuando está sola, no tiene ninguna fuerza externa en dirección de la línea de contacto. Por lo tanto, ¿ya? Aquí lo voy a dejar escrito con palabras. No hay fuerzas. A ver, antes de eso, para la partícula A sola, ya sin B, no hay fuerzas externas en la dirección de la línea de contacto. Porque el impulso que le ejerce la partícula B es a lo largo de la línea de impacto. Entonces, se conserva el momentum lineal de A sola en la línea de contacto B. Es decir, en otras palabras, tenemos que el momentum inicial en la línea de contacto será igual al final. Y si la masa no cambia, que es lo normal, ¿ya? Si la partícula mantiene su masa, es decir, no desprende masa luego del impacto, se va a cancelar la masa y al final las velocidades, la componente de la velocidad en la línea de contacto serán iguales. Lo mismo ocurre para la partícula B. Ya, la partícula B tiene una cierta velocidad inicial que puede ser descompuesta en una componente de la línea de contacto y la línea de impacto, choca con la partícula A, luego la velocidad final será descompuesta también en la línea de impacto y la línea de contacto, velocidades finales. Tenemos el impulso que ejerce la partícula A sobre la partícula B, ¿ya? Que se cancelan si yo considero el sistema completo. Y ya de manera análoga a lo anterior,
Ya si repetimos la misma lógica, vamos a ver que el momentum inicial de la partícula B en la componente de la línea de contacto será igual al momentum final a lo largo de la línea de contacto, es decir, T. Y con esto ya hemos visto todo el set de ecuaciones que necesitaremos para poder resolver los problemas de impacto entre dos partículas. En los ejemplos que veremos a continuación, espero que quede un poco más claro cómo se aplica.